La palabra está compuesta por dos palabras provenientes del latín, plane, ta, plane, plano, liso, ta, que te pertenece, que es tuyo. Tú. Por ende la palabra planeta ya nos está diciendo el significado de dónde vivimos porque sería, tu plano. Bueno, señoras y señores, lo nuevo de los terraplanistas parece ser redefinir las palabras y conceptos que no le acomodan. Y Jololipa, como siempre, está aquí para refutarles. La palabra planeta no tiene nada que ver con lo plano y lo liso o la pertenencia como este terraplanista la quiso definir. La verdadera etimología de la palabra proviene de la palabra similar en latín, planeta, que a su vez deriva del griego y en este idioma tiene dos acepciones, vagamundo y errante. Esto se debe a que en la antigüedad se tenía que la tierra estaba fija y las estrellas fijas. Sin embargo, habían unas estrellas que se movían, según la creencia antigua, errática y sin rumbo. Y de todas las estrellas en el cielo, solo 5 cumplían con esta condición de ser vagamundas. Y a las 5 le dieron nombre de los dioses más poderosos que estos tenían: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y esta estrategia de cambiar la definición a las cosas no es nada nuevo. En mi video sobre de que los terraplanistas no saben nada de ciencia, intentaron cambiarle la definición a la palabra ciencia para incluirle que esta es hacer experimentos que puedan ser repetidos por todos, cuando eso no está en ninguna de las definiciones académicas de la misma. Pero ellos querían ponerle esa parte, puesto que dicen que si la Tierra, con su tamaño y masa, es imposible de replicar para poder crear la gravedad que todos experimentamos, entonces es imposible de repetir y por lo tanto, según ellos, no es ciencia. Porque imbuidos en su trastorno de creer que saben más que nadie, consideran tener la autoridad suficiente para cambiar el significado de las cosas y que el resto del mundo lo tiene que aceptar tal cual, cuando en realidad lo único que han logrado es hacer el ridículo en público. Otro ejemplo de esta estrategia es el uso por algunos de los terraplanistas de cambiar la palabra avión por aeroplano, resaltando la palabra plano, queriendo insinuar que la definición de aeroplano es algo que vuela sobre una superficie plana. Pero el sufijo plano aquí no tiene nada que ver con una superficie plana, muy por el contrario, tiene que ver con planear, dado que un avión, además del empuje que recibe de los motores, utiliza sus alas para planear en la atmósfera. Polaris, que está en el centro, es la Ursa, la mayor y la menor y otras constelaciones del hemisferio norte, vamos a decirlo, pero de la constelación norte, son visibles casi desde todo punto de vista del plano. No puede haber dos posibles polos. Esto se produce por una distorsión de la cantidad de perspectiva que estás viendo, básicamente. Del mismo modo quieren cambiar el significado de la palabra polo, tratando de hacernos creer que es una palabra singular, un sitio donde se encuentra fijada la estrella polar. Pero la definición de la palabra es otra, es un plural, dos lugares geográficos que indican los extremos de un eje imaginario que pasa por el centro de una esfera que rota. Su inventada definición les conviene porque así niegan la existencia de un polo sur y que al igual que en el polo norte hay una estrella casi sobre el eje del polo sur, Sigma Octantis, donde alrededor de ella se muestra los trazos circulares de las demás estrellas que giran en sentido contrario a como giran las del norte, peculiaridad solo explicada por una esfera que gira sobre un eje. Así que el cambio de la definición de las palabras relacionadas con este tema no es más que una estrategia para confundir y así ellos poder meter su pseudocientífica creencia por entre las brechas que esa confusión crea. Ahora, no sé si ustedes se dieron cuenta de una peculiaridad del corte enseñado anteriormente. La Ursa, la mayor y la menor y otras constelaciones del hemisferio norte, vamos a decirlo, pero de la constelación norte. ¿Lo notaron? Las constelaciones del hemisferio norte, vamos a decirlo, pero de la constelación norte
El tipo Iro Landucci, se dio cuenta a mitad de sentencia que había metido la pata al decir hemisferio y se corrige inmediatamente y dice las constelaciones del norte. Y esto es porque no le conviene la definición de la palabra hemisferio, que simple y llanamente significa la mitad de una esfera. Usar esa palabra es admitir que está hablando de una esfera. Admisión no conveniente para el engaño del cual él vive. Una de las primeras definiciones que cambiaron los terraplanistas fue el significado de la palabra evidencia o prueba. Nada que pueda ser deducido o calculado serviría como evidencia, solo aquello que pueda ser observado. Pero dentro de aquellas cosas que se pueden observar hay excepciones. Para el mundo entero una fotografía es una evidencia de que algo es real, al menos que no tenga claras marcas de haber sido alterada, y eso es fácil de determinar. Sin embargo, los terraplanistas redefinieron la evidencia fotográfica. Si la fotografía es tomada en el suelo, ellos la aceptan inmediatamente como verdadera. Pero si se dice que esa fotografía fue tomada en el espacio exterior o en la luna, inmediatamente ellos la niegan como construida por computadora o como falsa. Y no importa que uno le enseñe fotografías que fueron tomadas en los tiempos cuando no existía software ni la fotografía digital. Fotografías tomadas en los años 40, 50, etc. Ellos simple y llanamente las ignoran, cambiando con esta acción la definición de lo que es evidencia y protegiendo así su disonancia cognitiva. Y además las antiguas civilizaciones creían que había una especie de cubierta metálica en el cielo. También vimos en mi anterior vídeo que el segundo libro de Enoc dice que Dios forjó un firmamento y lo fijó sobre las aguas. La palabra forjar ya vimos que significa trabajar un metal y darle una forma definida por medio de golpes o por presión. Es decir, que esta nueva noticia yo creo que tiene cierta relación con el cielo que describen las antiguas escrituras y las antiguas civilizaciones. He aquí otra forma en que los terraplanistas mal utilizan las definiciones para utilizarla en apoyo de una interpretación errónea que ellos tengan de algún evento o algo que se haya dicho. En este caso, el señor Ibáñez lo quiere utilizar para justificar el domo que él cree existe. Pero fíjese que él utiliza la definición de dar forma a un metal, ignorando las otras definiciones que tiene la palabra. Como por ejemplo la tercera, que habla de inventar, fingir, imaginar. O sea que podríamos decir que él se imaginó un domo sobre la tierra, lo cual no era real. Una estrategia que dirigida a personas no educadas puede ser efectiva, pero para los otros sirve de demostración de la deshonestidad que tienen estos terraplanistas. Otra palabra que les encanta a los conspiranoicos redefinir es la de teoría científica. Una teoría científica debe ser, además de observable, también experimentable y repetible. Una teoría científica no tiene que ser observable. Lo que tiene que ser observable es el fenómeno físico que una teoría científica explica. Que nadie jamás fue a medir el sol, que las medidas no existen, que medir es un concepto abstracto y humano para sentirnos más seguros dentro del contexto cósmico. Y he aquí una definición inventada, porque la medida no tiene de nada abstracto, puesto que medir es comparar una cosa con otra y determinar la magnitud de lo medido. Hay que ver la cachaza que tienen estos terraplanistas, porque con tal de vender su estúpida idea y sentirse bien de tal logro, están dispuestos a destruir el idioma. Y aunque muchos de ellos son víctimas no solamente de las deficiencias de nuestro sistema educativo, sino de los abusadores y estafadores del Internet, no es reprochable cuando uno ve a esta persona como gente despreciable que producen un daño significativo a la sociedad. Pero lo peor del caso es que ellos no se dan cuenta de lo estúpida que es esta estrategia, porque palabras del diccionario que tienen como prefijo la palabra plana o plano son 800 y pico de ellas. A la hora que le añaden aquellas palabras que tienen por sufijos esas mismas letras o que las contienen en el medio, tendremos una tremenda porción del diccionario en español siendo utilizado como justificación de la locura de la tierra plana. Y yo considero que eso, más que ayudarles, les expone a que todo el mundo se dé cuenta de la locura que es creer en esta teoría conspirativa.
En mi video anterior sobre cohetes, hubo muchas críticas sobre de que los cohetes no funcionan en el vacío del espacio. Yo voy a navegar un barco en la Tierra porque voy a llevar mi propia agua dentro del barco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué estupidez! Ya no crean en marcianitos que viven en pelotas flotantes. Por favor, ya maduren. Pero los cohetes deberían propulsar o impulsarse contra algo que le ofrezca resistencia y genere empuje. ¿Cómo se mueve el cohete en el vacío del espacio? Se comprobó que en el vacío no puede haber empuje. Según ellos, los cohetes necesitan de la atmósfera, el aire que hay en ella, para poder propulsarse. Porque en la mente poco educada de los terraplanistas, como ellos saben que si vas en una bicicleta necesita la tierra para propulsarte, que si estás en un bote necesita el agua y si tienes un avión necesita el aire, ellos consideran o asumen o extrapolan esa experiencia a los cohetes. Sin embargo, los cohetes no funcionan de ninguna de esa manera. El cohete no necesita un medio para propulsarse porque el cohete utiliza otra ley de la física para hacerlo, que como lo hacen las bicicletas, los vehículos, los barcos y los aviones. Los cohetes utilizan la tercera ley de Newton y es que a toda acción hay una reacción. Si tú expulsas un gas a alta velocidad en dirección hacia abajo, tú saldrás disparado hacia arriba. Eso es el mismo concepto de las vejigas o balones de cumpleaños. Si usted la llena de aire y la suelta, inmediatamente la vejiga saldrá propulsada contraria al escape del aire. Por lo tanto, el cohete no necesita ningún medio para propulsarse, pues no necesita empujar contra nada. Aparentemente esta gente cree que el gas que escapa por la tobera abajo del cohete es el que hace como que empuja el cohete con relación al piso y lo dispara hacia arriba, y eso no es así. La parte de abajo donde están las plataformas de los cohetes son huecas, por lo tanto el chorro de gases que sale de la tobera no choca con el suelo inmediatamente, sino que sigue para abajo y escapa por unos hoyos que le ponen en los lados. Por lo tanto, no es empujando contra el suelo que se propulsa el cohete. El cohete solamente se propulsa por la salida rápida de gases calientes en la parte trasera del cohete, que es la acción. Y la reacción es que todo lo que está encima de ese escape de gas, sea motor, cohetes, carga o astronautas, saldrá disparado en dirección contraria con la misma fuerza. Y esta ley de la física funciona no importa el medio donde ocurra. Va a funcionar en el agua, va a funcionar en la tierra, en la atmósfera y en el vacío del espacio también funciona igual. Así que, en conclusión, los cohetes no necesitan un medio para propulsarse porque no funcionan empujándose contra nada. Funcionan en base a una reacción contraria a la acción del escape de gases. Ni tampoco necesitan el oxígeno de la atmósfera para el proceso de combustión del combustible, puesto que llevan consigo tanques de oxígeno que sirven como comburente, no importa el medio donde se encuentre el cohete. Por lo tanto, el funcionamiento es independiente del medio. Haya o no medio, por toda acción habrá una reacción. Si desea ayudarnos a hacer mejores videos y con más frecuencia, utilice los enlaces que se encuentran debajo en la caja de descripción para que si desea nos patrocine por videos o mensualmente por Patreon o nos done sin más compromiso por PayPal o tarjeta de crédito. No olvide darle a la campanita y muchas gracias por su audiencia, comentarios y likes. Hasta la próxima.